Buenas tardes a todas y todos, compañeras, compañeros de este seminario. El día de hoy tenemos el honor de recibir a la doctora Selene Aldana Santana y voy a leer su semblanza curricular. Ella es socióloga feminista, profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en la Maestría de Trabajo Social de la UNAM, licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, maestra en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, coordinadora del proyecto de contraintervención educativa, la participación femenina en la sociología, coordinadora de Sembrando Sociolocas, proyecto de incentivación de vocaciones sociológicas entre infancias. Algunas de sus publicaciones: Cuaderno de trabajo, la participación femenina en la sociología clásica; Cuaderno de trabajo, la participación femenina en la sociología funcionalista e interpretativa; Fanzine, las marxistas recargadas; y el día de hoy nos presenta la charla Siembran más científicas sociales, incentivar vocaciones en ciencias sociales entre niñas y adolescentes. Doctora, adelante. Muchísimas gracias, Vero. Muchas gracias, Jesús, Ara, José. Muchísimas gracias por estar acá. Les agradezco muchísimo la invitación. Bueno, me dicen Vero y Jesús que estoy un poquito baja de sonido, entonces voy a tratar de hablar fuerte y por favor si estoy bajando la voz y ya no me alcanzo a oír, interrúmpanme o pónganme un mensaje en el chat, ¿va? Bueno, pues efectivamente, y por eso van a ver mi carota, porque estoy muy cerca de, de la compu para que escucharme un poquito mejor. Bueno, pues efectivamente, como nos anuncia Vero, pues bueno, yo elegí desarrollar este tema. Vi las fechas y vi que estaba muy cerca del 11F, el Día de las Mujeres y Niñas en las Ciencias, y entonces, que es como que un tema que me apasiona en los últimos tiempos. Y entonces decidí como que enmarcarlo, ¿no? En esa efeméride, ¿no? De las niñas y mujeres en las ciencias. Y bueno, es un tema riquísimo que me gusta mucho y preparé algo por ahí. Por favor, en el momento que lo consideren, pues interrúmpanme, ¿no? Si quieren hacer algún comentario, plantear alguna duda, a reserva de que ya me dijeron como cuántos minutos tengo, pues también podemos permitir, ¿no? O sea, como que momentos de intervención y de diálogo que ojalá los haya y de todos modos al final pues vamos a tener tiempo para comentarios, dudas y demás, ¿no? Bueno, voy a aprender a compartir un PowerPoint que tengo para orientar mi exposición. Entonces voy compartiendo mi pantalla. Ahí ya se ve mi pantalla. Sí, sí se ve. Bueno, muy bien. Ok, entonces voy a empezar un poquito rápido para llegar al punto al que quiero y ahí ya detenerme con más calmita, ¿no? Entonces va a haber un primer momento en el que voy a hablar incluso mucho de números, ¿no? De cifras, como para dar un contexto general y luego ya me voy a ir más despacito en los puntos que quiero problematizar. Bueno, primero vamos a hablar entonces de mujeres y ciencias sociales, mujeres y acceso a la educación, ¿no? Entonces yo quisiera empezar planteando o reconociendo que hay un vínculo histórico, perdón, que hay un vínculo histórico entre luchas de mujeres y luchas feministas por un lado y acceso a la educación por el otro, ¿no? ¿Por qué digo que hay un vínculo histórico? Porque la lucha por el acceso a la educación ha sido un motor fundamental de las luchas feministas. Siempre ha sido una de las reivindicaciones centrales de las luchas feministas, aparte de otros elementos, pero en todas las generaciones de luchas de mujeres y feministas, un elemento muy importante en la agenda es el acceso de las niñas y mujeres a la educación.
Y por otro lado, en todos los lugares y momentos en que se ha aumentado el acceso de las mujeres a la educación, ahí se han dinamizado las luchas protagonizadas por las mujeres, ¿no? Entonces, siempre donde las mujeres han tenido más acceso a la educación, siempre han usado ese acceso a la educación para inconformarse con las sociedades patriarcales en las que viven. Entonces hay este avance, perdón, esta conexión entre luchas de mujeres y acceso a la educación. Y como digo, encontramos esa conexión en todas las fases históricas de las luchas de mujeres, ¿no? En esto que llaman el protofeminismo, ¿no? Que viene del Renacimiento, con unos muy primeros escritos como Christine de Pizan, ¿no? Que hay quienes consideran como una, quizá la primera precursora del pensamiento feminista, pues Christine de Pizan ya exigía, que era una mujer en el contexto del Renacimiento, ya exigía el acceso de las mujeres a la cultura y a los descubrimientos que estaban ocurriendo y demás. En el feminismo ilustrado, ¿no? Con Olympe de Gouges o Mary Wollstonecraft, también en ellas una reivindicación central es el acceso de las niñas y mujeres a la educación. En el feminismo sufragista del siglo XIX y principios del XX era, ¿no? Además del sufragio femenino, también era una exigencia central la educación femenina. En los 60s y 70s, esta oleada de que a veces le llaman de neofeminismo, incluía, por ejemplo, la exigencia del derecho a la educación sexual, ¿no? Entonces, ya en un momento en que ha empezado el ingreso en mayores cantidades de niñas y mujeres a las instituciones educativas, se va complejizando, ¿no? La exigencia y ya se exige derecho a la educación sexual. También ahí tendríamos que insertar después en los 80s que empiezan los estudios sobre género y ciencia, ¿no? Entonces, el feminismo, que ya se va conformando también como una tradición de pensamiento cada vez más sólida, pues desarrolla esta línea particular de género y ciencia, y eso es de los 80s. Y en el feminismo latinoamericano de estos años que llevamos del siglo XXI, que sabemos que el centro de las luchas de mujeres se ha ubicado en nuestra región, en América Latina, pues una de las exigencias centrales ha sido la lucha contra la violencia de género en las instituciones de educación superior, ¿no? Entonces, ya que estamos de manera más o menos masiva en las instituciones educativas, incluyendo las universidades, exigimos tener una educación libre de violencia de género, ¿no? Entonces, ahí está la exigencia en torno a la educación, siempre ha acompañado las luchas feministas y se ha ido desarrollando y complejizando. Pero ¿qué tipo de educación es la que hemos exigido, ¿no? Durante estas generaciones de lucha? Bueno, pues una educación no segregada o lo que también se conoce como coeducación, esto es, en las primeras generaciones que se permitía el acceso a las mujeres a la educación formal, era en un modelo de educación segregado, ¿no? Donde las mujeres tenían sus instituciones particulares solo para mujeres, donde se les enseñaba a ser mujercitas, ¿no? Donde se les preparaba, adiestraba para ser amas de casa en unos años más, ¿no? Entonces, pues se enseñaba administración del hogar, ¿no? Abordar, otras tareas que evidentemente pueden ser necesarias para la vida, pero que a los niños o a los jóvenes no se les enseñaba, ¿no? Entonces, por eso se exige una educación secular, porque también ese mucho tiempo ha sido una estrategia, darle educación a las niñas, pero que sea una educación en clave religiosa, ¿no? Que como sabemos, pues va a bloquear muchísimos temas centrales para la vida de las mujeres, entonces se ha exigido una educación secular, educación científica, ¿no? De la misma educación científica, artística, de la misma calidad que se ha dado a los niños y chicos, y una educación no encaminada a preparar para el matrimonio. Bueno, ¿y cómo es? Ahora paso a este momento como de más numeralia, ¿no? Para darnos un poquito de contexto de cómo está a nivel global la situación y en América Latina, ¿no? ¿Cómo está la situación actual más allá de las conquistas legales, ¿no?
que bueno, ese es todo otro tema, ¿no? Como ha ido también las leyes, han ido avanzando en términos de incorporar el derecho de las mujeres a la educación, pero más allá de las conquistas legales, ¿cómo es la situación, ¿no? Y pues para eso recurrimos a datos estadísticos, ¿no? Algunos datos mundiales. Nos dice la UNESCO, ¿no? Que sabemos que pues siempre serán datos conservadores, ¿no? O sea, datos como que favorecen la mirada de que la situación global no está tan mal, pero de todos modos los tomamos, ¿no? Y nos dicen esos datos de la UNESCO que aproximadamente 1 de cada 5 niñas siguen sin estar escolarizadas y 15 millones de ellas nunca irán a la escuela, ¿no? Entonces, este primer dato que, pues no es poca cosa, ¿no? 1 de cada 5 niñas sigue sin estar escolarizadas a nivel global y hacen un cálculo de que 15 millones nunca estarán escolarizadas. El 63% de la población analfabeta en el mundo está conformado por niñas y mujeres. Ese también es un dato relevante, ¿no? Esto a nivel global, pues nos habla de unos datos que pues siguen siendo alarmantes y nos siguen hablando de una desigualdad estructural profunda. Ahora voy a dar algunos datos de México, ¿no? Ahorita estoy dando un primer encuadre sobre el acceso a la educación, ¿no? Poco a poco me voy a ir acercando a las ciencias y a las ciencias sociales. Pero en términos de acceso a la educación en México, según estos también datos oficiales, en este caso son datos del INMujeres, que en 2024 plantea que ya casi se alcanzó una igualdad educativa entre hombres y mujeres en México. Esto lo toman, este dato o esta conclusión llegan basándose en el promedio de años de educación en ese año, ¿no? Entonces, en el 24 las cifras arrojaban que los hombres tienen un promedio de 9,8 años de escolarización y en el caso de las mujeres son 9,6 años de escolarización. Entonces, basado en ese dato, dice, y mujeres, ya casi se alcanzó una igualdad educativa entre hombres y mujeres aquí en el país. Ustedes, aquí me quisiera detener, ¿cómo ven este dato? Esto quiere decir que hemos alcanzado, es un dato bueno, ¿no? Es un dato positivo de que hemos alcanzado casi igualdad. ¿Ustedes cómo lo ven? Pues es un dato engañoso también, ¿no? Como todos, ¿no? ¿Cómo ven, Jesús? Como todos los datos, porque pues, habría que ver, por ejemplo, en tipos de población, ¿no? Si uno voltea a ver poblaciones indígenas o de estados mucho más marginados, pues ahí se reduce o más bien se amplía esa brecha. eh, y bueno, sigue siendo, creo que ay, se me fue el concepto. Pues este dato invisibiliza la desigualdad, ¿no? Eh, bueno, voy a seguir pensando. Ahí está, Muy bien, Efraín. muchas gracias, José. Jesús, Sí, ahí ya diste sí. unas claves importantes, ¿no? Eh, Queda invisibilizada la desigualdad y algo muy importante que dices, ok, las mujeres están escolarizadas en casi 10 años, pero ¿cuáles mujeres, no? Ese dato ahí es todavía muy poco fino, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay unas pistas importantes. Sí, José, Sí, a mí me surge la pregunta, ¿no? A partir de este dato, las instituciones, en este caso de gobierno, pues qué elementos se están dejando, qué elementos que determinan este dato se están dejando de lado, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el caso de nuestras estudiantes en el CCH, ¿no? Uno lo ve reflejado ahí. Algunas de mis estudiantes, por ejemplo, no podrían llegar a una clase o no llegan a una clase porque tienen que cuidar a sus hermanos menores. No así, por ejemplo, los alumnos, ¿no? Entonces, exacto. esos pequeños detalles, así entrecomillado, pues sí van determinando al final que el dato que tú nos estás compartiendo, pues no necesariamente es una realidad ya en la práctica, ¿no? Y hay que considerarlo.
De acuerdo, muy bien, José, muchísimas gracias. Como profes, profas, sabemos que las condiciones en las que estudian nuestras estudiantas y nuestros estudiantes son bien distintas, ¿no? Y eso, ese elemento cualitativo, pues se pierde en este dato numérico, ¿no? Sí, Vero. Muy breve, aunado a las condiciones de contexto que tienen las niñas y las adolescentes, bueno, habría que ver la densidad de mujeres que hay en cada población y también la trayectoria que siguen las mujeres durante la escuela. O sea, a mí me contrasta ver que las mejores estudiantas de mis grupos son mujeres, son las morras de los plumones, las que traen la tarea, las copias, tal, y una vez que egresan, o sea, fuera, digo, ¿para qué sirvió esa educación? O sea, lo digo como muy al aire, porque pues esa educación afuera va a bifurcarse en la que no se refleja como el aprovechamiento escolar en las oportunidades que tienen fuera del sistema escolarizado. Muchas gracias, Vero. Ahí hay otro elemento, las trayectorias, ¿no? Estas chicas que tienen 10 años de escolarización, ¿cómo les va a ir después? Ahí hay unos destinos sociales muy distintos para ellas y para ellos, ¿no? Algo que yo que también quiero reflexionar con este dato, ¿no? Que las instituciones lo muestran como un dato feliz, ¿no? Como un dato positivo. Yo creo que es un dato terrible, porque 10 años de escolarización es muy poco. ¿No? Pensemos que sus estudiantes del CCH pues ya tienen más de 10 años de escolarización, ¿no? Y cualquier joven debería tener acceso a eso, ¿no? A llegar a la media superior y si quieren también seguir estudiando. Entonces, 10 años de escolarización es un muy mal dato, ¿no? Para niños y para niñas. Entonces, no queremos igualdad en la precarización, ¿no? Y que tiene que ver este dato con el contexto de que el neoliberalismo ha implicado un enorme golpe contra la educación pública. Y eso se refleja en datos como este, ¿no? Y que ha pegado entonces a la vida de las mujeres, pero también de los niños y hombres de los sectores populares, ¿no? Entonces, este dato está terrible. Y ya si nos lo ponen como que un dato feliz, pues bueno, ahí hay muchas cosas que problematizar. Pero me gustan mucho los comentarios que han salido porque ya vamos avanzando hacia lo que yo quiero plantear, ¿no? Que les decía, estos láminas de los números me las voy a pasar rápido porque ustedes ya están planteando por qué, ¿no? El dato numérico por sí mismo puede ser muy engañoso, ¿no? Y a lo que vamos a discutir va más allá de números, ¿no? Y de mejorar los números. Bueno, nos dicen también, tenemos datos de que en la última década el incremento del acceso de las mujeres y niñas se ha dado en todos los niveles educativos. Los índices de escolaridad femenina superan por algunos puntos a los masculinos, sobre todo en la educación superior. O sea, ya llegamos a este momento en que en la educación superior ya incluso hay un poco más de mujeres que de hombres, ¿no? Por ejemplo, según en mujeres, para el periodo escolar del 22-23 se inscribieron 115 mujeres por cada 100 hombres en la universidad, ¿no? Entonces, bueno, estos datos que también nos plantearían algunos avances, pero decimos vamos a problematizar eso, ¿no? Porque como científicas sociales a eso nos dedicamos, a buscarle los tres pies al gato, ¿no? ¿A qué pongo la pregunta? ¿Pero estas cifras realmente representan una igualdad de condiciones para las niñas y adolescentes respecto de los hombres? Pues nosotras respondemos que no, ¿no? ¿Por qué no? Y aquí pongo algunas pistas nada más, ¿no? Vean en el centro la foto, esta foto tan fuerte, ¿no? Que decidí poner. Es la foto de una consigna en una marcha y dice, soy la maestra de las niñas que jamás tocarás, ¿no? ¿Qué contexto ocasiona, propicia una manta así? ¿No? Pues bueno, estos datos que también son datos oficiales. La escuela, nos dicen, es el cuarto lugar en el que se ejerce más violencia sobre las mujeres y niñas. A veces partimos de un discurso de mucha romantización de la escuela, donde parece que la escuela es un lugar seguro, es un lugar de cuidados, es un lugar que ofrece refugio a nuestro estudiantado, que sabemos que vienen a veces de ambientes hostiles,
pero eso es una romantización, ¿no? Porque también la escuela puede ser un ambiente violento y hostil, ¿no? Y particularmente para las niñas y mujeres. En el 2021 se arroja un dato de que de las mujeres de 15 años y más que han asistido a la escuela, el 32.3% experimentó algún tipo de violencia a lo largo de su vida como estudiante, ¿no? Entonces es una incidencia, pues una tercera parte dice haber sufrido alguna violencia. Para el mismo año, 46.2% de 10 y 15 años provenían de un compañero, ¿no? Mientras que el 16.6% venían de un profe, ¿no? Entonces, eso nos habla de el ambiente escolar como un ambiente que no necesariamente es seguro ni de cuidados. Las niñas se enfrentan problemáticas más específicas como la deserción escolar por embarazo o el rezago educativo a falta de condiciones dignas para la menstruación, ¿no? Algo que desde la óptica de un hombre no sensibilizado a estos temas puede, ¿no? Pues puede parecer irrelevante, pero es muy relevante, ¿no? Hay datos oficiales que nos dicen que más o menos la mitad de las mujeres a nivel global tienen padecimientos relacionados con la menstruación. Que no están debidamente reconocidos por los sistemas de salud y que no son reconocidos como causas para tener faltas justificadas, ¿no? Entonces, nos movemos en un entorno que es hostil, ¿no? Respecto de algunas condiciones específicas que nos atraviesan a las mujeres. Ahora voy a ir hablando ya más de la ciencia, ¿no? Del mundo de la ciencia y poco a poco de las ciencias sociales también. Según datos de la UNESCO, eh, a nivel mundial, solo el 33% de investigadores de todo el mundo son mujeres, ¿no? Entonces, solo una tercera parte en estas investigaciones sobre ciencia y género, ¿no? Como para ver cómo está la participación de las mujeres en la ciencia, cómo se clasifica quién es científico o científica. El criterio que usan es quién hace investigación, ¿no? Entonces, por eso el dato, como para acercarnos a entender cómo está la situación de la ciencia, nos dan el dato de cuántos investigadores e investigadoras hay. Entonces, solo una tercera parte son investigadoras. Y este otro dato, ¿no? Solo el 12% de los miembros de las academias nacionales de ciencia son mujeres. Entonces esto también ya nos va revelando otros elementos, ¿no? Si bien las mujeres hemos entrado masivamente a las instituciones educativas, lo hemos hecho en mucha mayor medida a las instituciones de nivel básico, ¿no? Conforme vamos subiendo en la escala de los grados académicos, ya va habiendo una subrepresentación de las mujeres y también dentro del mundo de la investigación, dentro del mundo de, pues ya dedicarnos de manera profesional a la enseñanza, a las ciencias, pues entonces hay en las bases, ¿no? En los puestos con menos poder, que serían las profesoras de asignatura, están altamente feminizados. Pero conforme vamos subiendo en posiciones más acomodadas, ¿no? En posiciones de una mayor retribución económica, ahí ya va viendo cada vez menos mujeres, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esto, ¿no? ¿Quiénes pertenecen a las academias nacionales de la disciplina que sea, ¿no? De biología, física. Bueno, pues ya investigadores, investigadoras de cierta trayectoria, ya bien establecidas, ¿no? Que ya tienen una contratación con cierta estabilidad en una institución educativa y de eso solo el 12%, ¿no? Entonces, conforme vamos llegando ya a los puestos de las élites, ahí ya hay una subrepresentación de las mujeres. Em, mm, mm, según el PISA de 2022, y esto tiene que ver un poco con lo que decía Vero, ¿no? De las niñas de los plumones que son súper cumplidas y y luego qué pasa con ellas. Nos dicen, a los 15 años, el 28% de los niños quiere estudiar ciencias o ingenierías, frente a tan solo el 9% de las niñas mexicanas.
No es que todos tengamos que querer ser ingenieros, no, 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 para nada, ¿no? Pero sí hay esto que dice Vero de, ¿y por qué encontramos en nuestras estudiantes mujeres que están, que están tan motivadas al parecer, pero que sigue persistiendo como que esta idea de que no somos tan buenas para la ciencia, ¿no? Cuando estamos destacando en en la enseñanza. En el mundo, solo 35% de las mujeres estudian carreras CETIM, ¿no? Las carreras CETIM son, en inglés les ponen STEM, ¿no? El CETIM es ya traducido, que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? Entonces nos dicen que a nivel mundial solo el 35% de investigadores de esas áreas son mujeres, en México el 38%, ¿no? En estos temas, ¿no? Sobre ciencia y género, se suele partir del supuesto de que ciencia son las ciencias naturales y ciencias duras, ¿no? Pero por supuesto, aquí vamos a problematizar eso y vamos a plantear que las ciencias sociales también somos ciencias, ¿no? Y que si no somos consideradas como tales, pues es parte de este sistema patriarcal androcéntrico de las instituciones educativas, ¿no? Entonces, estos son datos pensados en ciencias naturales y ciencias duras. Aquí tenía un videíto que creo que me voy a saltar para aprovechar mejor mi tiempo, pero es un video que les invito a que vean después. Está en YouTube, se llama Yo también quiero ser ingeniera. Es un video chiquito de un par de minutos, muy lindo, ¿no? En el que pues muestra, ¿no? Con un pequeño ejercicio, cómo las niñas tienen referentes de que ellas, como de grande, ¿qué podrían ser, ¿no? Y hablan de cosas como que pues quieren ser peinadoras, quieren ser maquillistas, quieren ser modelos, algunas dicen que quieren ser maestras, pero a ninguna se le ocurre decir que quieren ser ingenieras, ¿no? Que quieren ser científicas. Y entonces les cuentan una historia de una científica famosa y dicen, wow, ¿no? Así como que, ay, nunca se me había ocurrido que podía una mujer dedicarse a algo así, ¿no? Entonces, un poquito, acá lo que quiero plantear es, pues, esta cuestión de cómo se van desarrollando las vocaciones de una manera desigual para niños y niñas, pero no me voy a detener en esto porque a lo que quiero llegar, ay, no, aquí ya le estoy dando. No, 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 no. Ay, no. Ah, perdón, acá. Esto, ¿no? Esto es el punto al que quiero llegar, ¿no? Pero no es solo una cuestión de falta de motivación, ¿no? Porque sí denunciamos que nos faltan referentes femeninos, ¿no? Nos falta saber de ingenieras, nos falta saber de físicas, de biólogas, de sociólogas, de politólogas, sí nos faltan esos referentes históricos que sirvan de motivación, que sirvan de inspiración. Sí falta eso, ¿no? Pero no es solo una cuestión de motivación, se trata de una desigualdad estructural, ¿no? Y acá traigo otros datos que nos refieren a eso, ¿no? Según la ENOE de la INEGI, en el 2020 nos dice, nos arroja datos claves sobre la brecha salarial en las ciencias, revelando que en México las mujeres tienen menos probabilidades que los hombres de obtener becas de investigación y cuando las reciben, sus importes suelen ser inferiores. O sea, este es un diagnóstico de la UNESCO, ¿no? No es no es una colectiva feminista radical, ni mucho menos. La UNESCO reconoce las mujeres tienen menos probabilidades que los hombres de obtener becas de investigación y cuando las reciben, sus importes suelen ser inferiores. Entonces, esto nos habla de ya quienes lograron sortear la problemática de falta de motivación, ¿no? Y se animan a dedicarse a la ciencia y ya están en el mundo de la ciencia, van a ganar menos que sus compañeros, ¿no? Entonces, esto nos habla de que la brecha salarial en el mundo de la ciencia es real, ¿no? Las mujeres que desempeñan algún trabajo en el campo científico perciben salarios en promedio 16.28% más bajos
que los hombres en sus mismos puestos, ¿no? Este es el dato de del INEGI. Entonces, no es solo una cuestión de falta de motivación, ¿no? Sino es un tema de desigualdad material, ¿no? Estructural, de brecha salarial. En América Latina, la tasa de investigadoras supera por mucho la tasa mundial del 28%. En nuestra región, en América Latina, el 45% de investigadores son mujeres, ¿no? Mientras que a nivel mundial son 28%. Entonces, visto así, parece que América Latina tiene muy buenos datos de mujeres que se dedican a la investigación. Aunque, como ya hemos dicho, eso no asegura igualdad de condiciones, pues la mayoría de esas investigadoras enfrentan bajos salarios, ambientes hostiles de trabajo y violencias a lo largo de su educación. Ok. Ya, creo que este ya es el último dato numérico, ¿no? En México, en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, ahí me faltó, las mujeres representan, bueno, ahí, ¿no? Para problematizar, decimos, hay buenos datos en América Latina, estamos acercándonos a la paridad numérica de investigadoras e investigadores, pero en México, veamos este dato. En el SNI, en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, solo el 37% del padrón son mujeres, ¿no? Entonces, ahí está, en efecto, hay muchas profesoras de asignatura, hay muchas estudiantas a nivel bachillerato y a nivel universitario, pero ya en el SNI, solo 37% son mujeres. Entonces, ahí eso ya nos habla de ese problema de subrepresentación que decíamos. Así que, pues aún hay mucho por lo que seguir luchando, porque persiste una brecha de género en el acceso a la ciencia. O sea, primer momento, desmontar esa idea como de, ay, pero ¿de qué se quejan, no? Si ya hay tantas mujeres en tantos lados y ya hay directoras de facultad y ya, ya hay investigadoras nivel 3, ¿de qué se quejan? Pero encontramos que los mismos datos numéricos, que siguen siendo pobres, aún en esos se percibe esta brecha de género en el acceso a la ciencia. Entonces, definitivamente sí, todavía hay mucho que denunciar, que criticar a la ciencia y que seguir luchando. Pero aún este elemento, ¿no? de numérico, vamos a problematizarlo porque no se trata de exigir que nos den la oportunidad de participar en algo que ha sido de diseño masculino, sino de reclamar lo que históricamente nos ha sido arrebatado. Encontramos un patrón histórico por el que en los comienzos de muchos saberes científicos, las mujeres tuvieron una destacada participación que fue borrada en el curso de su institucionalización. O sea, cuando un área de conocimiento es poco prestigiosa, ahí se le ha permitido que haya una amplia participación de mujeres, pero conforme ese ámbito de actividad se va profesionalizando, se institucionaliza y gana prestigio, ahí se desplaza a las mujeres. Caso típico, la ginecología, ¿no? La partería en Europa era un saber obviamente importantísimo y era de dominio de mujeres populares, ¿no? Entonces en la partería era casi pura participación de mujeres y populares. Pero cuando se establece la ginecología como especialidad médica que va a ir ganando prestigio, ahí las parteras son marginadas, ¿no? Entonces ya la partería queda como un saber de segunda. Y paradójicamente, la ginecología al día de hoy es una especialidad médica altamente masculinizada. Qué paradoja más grande, ¿no? ¿Quién estudia los cuerpos de las mujeres? Pues los hombres, ¿no? ¿Por qué no? Entonces encontramos este patrón histórico en las distintas ciencias, ¿no? Que en gran parte de ellas o en casi todas, en la medicina pasa lo mismo, ¿no? En la agricultura pasa
había una amplia participación femenina, pero cuando estos ámbitos se profesionalizan y ganan prestigio, ahí las mujeres son desplazadas, son marginadas y son borradas de la conciencia histórica de esa disciplina. Entonces, por eso pongo este enunciado en rojo al final: las mujeres hemos sido alienadas de la historia del conocimiento científico. Recordemos que alienación es separación, ¿no? Entonces, las mujeres sí hay que desmontar esa idea de que, bueno, es que antes había tanto sexismo, había tanta discriminación que no había condiciones para que hubiera mujeres economistas, mujeres físicas, mujeres astrónomas, y ya en el siglo, finales del siglo XX, XXI, ya se han ido integrando. Falso. En los comienzos de la mayoría de saberes científicos hubo una amplia participación de mujeres, pero en el curso histórico de su institucionalización, las mujeres quedan marginadas y desplazadas. Entonces, por eso digo que las mujeres hemos sido alienadas, despojadas, separadas de la historia del conocimiento científico, que también es parte de nuestra historia. Entonces, por eso digo, no estamos pidiendo que nos den chance de entrar a un mundo que desconocemos, sino que estamos, por eso digo, estamos reclamando lo que históricamente nos ha sido arrebatado, ¿no? Estamos reclamando el lugar que históricamente sí habíamos ocupado. Ok, acá. Factores que intervienen en las brechas, ¿no? Ya dijimos que pues sí hay una cuestión de una brecha hay mayor participación para los hombres en las ciencias y tecnologías. Algunos factores que intervienen en esa brecha, bueno, pues los estereotipos y roles de género, ¿no? Esto que pues ya niñitas pequeñas de 6 7 años ya se imaginan, se sueñan a sí mismas siendo peinadoras, siendo maquillistas, lo cual no tiene nada de malo, ¿no? Pero se sueñan mucho menos siendo científicas, siendo profesoras, ¿no? Bueno, como sabemos y ya lo mencionaron por acá, hay una tensión entre el rol femenino tradicional de cuidadora y el rol laboral, ¿no? Entonces, esto que llamamos doble jornada. La discriminación y formas de exclusión al interior de las instituciones científicas y educativas, y aquí pues se han usado distintos términos y metáforas para ayudarnos a entender esto. El efecto Matilda, ¿no? Que es cuando un descubrimiento de una mujer se le atribuye a un hombre, casi siempre su profesor o su esposo, su papá. El techo de cristal, ¿no? Que hay hasta cierto tope donde pueden llegar las mujeres y luego ya no pueden llegar a los puestos de mayor prestigio. El suelo pegajoso, ¿no? Cuando las mujeres no pueden despegar sus carreras académicas. La tubería con fugas de agua, esto de la trayectoria, ¿no? Como de, bueno, a nivel licenciatura hay muchas estudiantes, pero conforme vamos en maestría, doctorado, ya profesoras, ya muchas van quedándose, van siendo desplazadas, ¿no? Y el acoso sexual y laboral, ¿no? Entonces, esto como factores que nos ayudan a entender esas brechas numéricas, ¿no? Pero en lo que yo quiero centrarme, ay, es esto. Pero los conceptos de brecha y de subrepresentación se quedan cortos, porque son términos que aluden a lo numérico. Y entonces por eso son necesarios, sin duda. Yo misma empecé con números, yo misma empecé hablando de brecha, pero se quedan cortos, porque el problema no es solo la subrepresentación, sino aquello que la genera. No basta con abordar los efectos. O sea, estos datos numéricos que acabamos de ver serían efectos de algo estructural, ¿no? Que es la desigualdad. No basta con abordar los efectos como la subrepresentación, los estereotipos de género, las desigualdades en las vocaciones entre niños y niñas, sino que hay que enfrentar las causas estructurales: la división sexual del trabajo, la concentración histórica de poder por ciertos grupos y la cultura patriarcal en los espacios académicos y científicos, entre otras, ¿no? Entonces, lo que quiero plantear es que no se trata de una brecha meramente numérica, sino de una desigualdad estructural que tiene que ver con la división sexual del trabajo. El, las instituciones educativas, académicas, científicas se basan todavía en un sistema meritocrático
que todavía nos falta cuestionar muchísimo y que nos falta todo el camino por desmontar. Y ese sistema meritocrático es tremendamente injusto, ¿no? Nos dicen que el sistema meritocrático es la justicia, porque entonces así no se toma en consideración las particularidades de cada persona, no nos van a juzgar distinto por ser hombre, por ser mujer, o por nuestra apariencia física, o por nuestra preferencia sexual, sino que solo van a evaluar con criterios universales la calidad de nuestras producciones, ¿no? Y nada más injusto que eso, ¿no? Porque ese sistema meritocrático se asienta en una división sexual del trabajo por la que las mujeres llevamos la carga de los trabajos de cuidados. Y entonces con esta carga nos queda menos tiempo, menos energía, menos eso para dedicarnos a lo que queremos dedicarnos, ¿no? Incluida nuestra educación, incluida las ciencias. Entonces, por ejemplo, estos datos que arrojaban algunas investigaciones en el periodo de la pandemia, ¿no? En el primer tramo de la pandemia, muchos compañeros investigadores fueron más productivos, ¿no? Tuvieron chance, tuvieron tiempo de publicar más papers, mientras que las compañeras profesoras estaban de cabeza, ¿no? Porque tenían que cubrir también la educación en la casa de sus hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la casa, resolviendo todo lo de la casa, están asistiendo a sus hijos en la compu para sus clases y también atendiendo todo su trabajo remunerado, ¿no? Entonces, para las mujeres investigadoras, ese primer tramo de la pandemia hubo un descenso en las publicaciones y los hombres ascendieron en las publicaciones. Entonces, ahí se ve, ¿no? Entonces, este sistema meritocrático se asienta en esa división sexual del trabajo, ¿no? Y eso es una cuestión de una desigualdad estructural. Eso nos lleva a unos temas muy materiales, ¿no? Por eso digo que sí hay un problema de que tenemos que motivar más a nuestras estudiantas, pero no es solo un tema de motivación, ¿no? Nos lleva a un tema de desigualdad estructural, material, económica, que se constata también con los números. Em, el acceso de grupos oprimidos a espacios que antes les estaban prohibidos da lugar a nuevas formas de exclusión, ¿no? O sea, sí hemos entrado las mujeres masivamente a las instituciones educativas, pero eso ha dado lugar a nuevas formas de exclusión. Y esto que decíamos ya, si las mujeres han ingresado masivamente a las ciencias, ¿cuáles mujeres? ¿Qué tanto han ingresado a las ciencias las mujeres precarizadas? ¿Qué tanto las mujeres de pueblos originarios? ¿Qué tanto las mujeres que tienen alguna discapacidad? Y aquí pongo un ejemplo, ¿no? De cómo el acceso de los grupos oprimidos al mundo científico da lugar a nuevas formas de exclusión. En estas discusiones, ¿no? En estos temas de investigación sobre género y ciencia, sigue invisibilizada la situación de marginación de las personas de las disidencias sexuales. De eso ni siquiera tenemos datos claros. ¿No? Entonces ahí está, claro, las personas de las disidencias sexuales están en las instituciones educativas y científicas, pero en una situación de gran marginación, mucho más que las mujeres cis hetero, ¿no? Y esa situación de marginación está muchísimo más invisibilizada. Entonces ahí está, ¿no? Grupos oprimidos entran a estas instituciones muy prestigiosas, pero se reproducen las desigualdades de otras maneras. Entonces, lo que queremos proponer, ¿no? Es pasar del enfoque de la subrepresentación, que es un enfoque muy numérico, ¿no? Como de esto de, bueno, pues en las ingenierías, en las matemáticas, en la física, hace falta, hay muchas menos mujeres que hombres. ¿Cómo hacemos que entren más mujeres? Eso es importante, pero hay que ir más allá de ese enfoque. Entonces, pasar del enfoque de la subrepresentación al enfoque de la transformación de las ciencias. No basta con aumentar la participación de grupos históricamente subrepresentados como las mujeres. Eso, por ejemplo, ya ha ocurrido en las ciencias sociales,
¿no? En efecto, ya hay una muy alta participación de mujeres en las ciencias sociales, por ejemplo, ahora decimos esto, ¿no? Las ciencias sociales están feminizadas y ya hay muchas mujeres. Sí, depende de la disciplina, ¿no? Si vemos los datos para economía o para ciencia política, siguen siendo carreras altamente masculinizadas. En el caso de sociología, que es mi carrera, ahí estamos, ya hay un poquito más, ligeramente más mujeres que hombres que entran a estudiar sociología. Entonces, en algunos ámbitos de las ciencias sociales como la sociología, se ha logrado un sensible aumento en la participación de las mujeres. Pero esto no basta, porque cuando entramos a los espacios científicos y educativos, nos encontramos con espacios sexistas y hostiles en los que enfrentamos obstáculos para ser reconocidas como, como sujetas epistémicas, ¿no? Esto es, estamos ya en las universidades, pero lo voy a decir en términos muy coloquiales, no nos toman en serio. ¿No? No nos toman tan en serio como a los compañeros. Entonces, ya que logramos entrar, no somos reconocidas como sujetas que también podamos tener creación propia, ¿no? No nada más reproducir, transmitir lo que otros han creado, sino tener creación científica propia, ¿no? Ahí tenemos dificultades para ser reconocidas como eh, agentes epistémicas. Y bueno, acá retomo algo maravilloso que plantea la Genealogy. La Genealogy es del movimiento de mujeres kurdas. Han desarrollado esto que le llaman la Genealogy, que es la ciencia de mujeres, ¿no? Y es en crítica a la ciencia positivista. Y entonces ellas, esto lo tomo de un libro del Comité de Genealogy Europa, que nos dice que bajo el nombre de brujería, la ciencia positivista del siglo XVII en Europa masacró la sabiduría de las mujeres que había sido acumulada durante miles de años. Y aquí voy a leer esta cita que me parece maravillosa. Dicen las mujeres kurdas: la ciencia fue separada de la acumulación de sabiduría colectiva y de las experiencias de la sociedad. Se convirtió la ciencia en el área de los brillantes hombres blancos europeos que harían descubrimientos. Es así como la conexión de la sabiduría con la mujer quedaba totalmente destruida, ¿no? Entonces, esto que decimos, hemos sido alienadas de la historia de la ciencia del saber, ¿no? Y claro, como bien sabemos, y una vez más, es una cosa que va más allá de la ideología. Tiene efectos materiales palpables, como es eso que conocemos como la quema de brujas, ¿no? Que ya nos enseñó Silvia Federici, que pues las brujas eran mujeres sabias, ¿no? Que sabían de herbolaria, que sabían de partería y que por eso eran asesinadas, ¿no? Porque las mujeres no podían saber. Entonces ahí está, ¿no? Esta historia larga que tenemos en realidad en la historia de la ciencia. Entonces se ha creado este imaginario, en la ciencia se crea este imaginario de que por un lado hay ocupantes naturales de la ciencia, los hombres blancos cis, contra, ¿no? Del otro lado, invasoras del espacio científico, ¿no? Como las mujeres y otros cuerpos marginados que entonces, pues sí estamos aquí en las universidades y en la ciencia, pero como nos dicen en un libro, como intrusas, ¿no? Como sentadas a la orilla de la silla, ¿no? Como polizontas, como coladas en la fiesta, ¿no? No somos esos ocupantes naturales. Entonces, lo que quiero plantear es hay que ir más allá de la mirada de la subrepresentación para entender que es un tema de desigualdad estructural y de violencia epistémica. Con violencia epistémica nos referimos a cualquier práctica científica disciplinar cognitiva que invisibiliza, margina, borra o invalida las aportaciones de determinadas subjetividades a la construcción del conocimiento científico, ¿no? Entonces se descalifica el conocimiento generado por algunas personas, no por la falta de calidad de ese conocimiento, sino simplemente por venir de quienes vienen. Y esta violencia epistémica se ha ejercido especialmente contra las poblaciones del sur global. Esto es, los grupos y clases sociales que sistemáticamente han sufrido las desigualdades creadas por el capitalismo y el colonialismo, ¿no?
esto, bueno, como un concepto más específico que ese, también hablamos de violencia epistémica contra las mujeres para referir a que las mujeres somos uno de esos grupos históricamente marginados dentro del mundo científico. Y entonces esta violencia epistémica reproduce las desigualdades estructurales en la vida universitaria y fuera de ella. Provoca en las estudiantas y académicas una sobrecarga emocional en forma de frustración, tensión, deterioro de la autoestima y desgaste psíquico y cognitivo. Estas violencias estructurales arraigan en una violencia simbólica por la que las mujeres tenemos una autoconfianza deteriorada y sentimos que no somos buenas para las cosas científicas y tecnológicas, o bien que no somos buenas para la teoría, ¿no? Que se repite mucho como que en las clases de ciencias sociales, que les gusta mucho la teoría a las estudiantas, pero dicen, pero me cuesta mucho trabajo, no soy buena para ello, ¿no? Les da mucho miedo externar sus opiniones, escribir. Y Dorothy Smith nos dice, entonces muchas veces las mujeres que sí nos dedicamos a las ciencias tenemos que masculinizarnos para sobrevivir en este campo y desarrollamos una conciencia bifurcada, ¿no? O sea, por un lado, la primera socialización que tenemos de lo que implica ser mujer, pero otro lado, esa segunda socialización en el mundo académico de las ciencias que nos dice que tenemos que negar eso que nos dieron en la primera socialización, porque para hacer ciencia hay que dejar a un lado la emocionalidad, los afectos, que es en lo que la primera socialización nos hicieron especialistas, ¿no? Entonces dice Dorothy Smith, desarrollamos esta conciencia bifurcada, ¿no? Las mujeres que nos dedicamos a la academia, a las ciencias. Bueno, ya para ir cerrando, ¿y qué hay de las ciencias sociales? Bueno, pues también somos importantísimas en este mundo en el que vivimos atravesados por una crisis humanitaria multinivel, ¿no? En el caso de las ciencias sociales, no padecemos el problema de las ciencias CETIM, ¿no? De las ciencias, ingenierías, tecnologías, matemáticas, que en esas áreas hay un problema de subrepresentación en cuántas personas entran a estudiarlas. Ahí sí es muy claro, ¿no? La masculinización particularmente de las ingenierías, por ejemplo. En el mundo de las ciencias sociales no tenemos, ya decíamos, depende de la disciplina. En algunas, como sociología, ¿no? Como antropología, no tenemos ese problema de que son pocas las chicas que deciden inscribirse a estudiar una carrera de estas, sino que en las ciencias sociales ahorita estamos atravesando por una crisis de baja en la matrícula, ¿no? Desde la pandemia no nos reponemos de un descenso que ha habido en la matriculación, ¿no? No solo de las chicas, sino hombres y mujeres, ¿no? La matrícula ha descendido sensiblemente en carreras como sociología. Entonces, bueno, a pesar de que las ciencias sociales son importantísimas en este mundo que se está derrumbando, pues resulta que hay menos chicas y chicos que se animan a inscribirse a estudiar una disciplina de las ciencias sociales, en parte porque sencillamente no conocen de su existencia o no las consideran seriamente como una posibilidad de vida, ¿no? Em, bueno, el caso de la sociología en particular, pues es un poquito dramático porque en los últimos años hemos vivido algunos lugares donde incluso se ha cerrado la carrera por una muy baja matriculación, ¿no? Por ejemplo, el caso, pues como que más escandaloso quizá es Sinaloa, donde se cerró la carrera de sociología en el comunicado dicen porque no está de moda, ¿no? Dice que son carreras que no están de moda. Entonces, algo así de pedestre, ¿no? Como plantear que son carreras que no están de moda. Yo quiero problematizar eso de por qué se están inscribiendo. Ay, no. Ay, perdón, se me trabó un momento la conexión. Yo quiero problematizar un poquito por qué se estarán inscribiendo menos chicos y chicas a estudiar carreras como sociología. Y yo acá planteo como hipótesis, algunos elementos que creo que enmarcan ese descenso en la matrícula. Bueno, pues creo que tiene que ver con la precarización de la vida de las poblaciones populares en América Latina, provocada por el neoliberalismo, lo que incluye, como ya decíamos, el tremendo golpe que se ha asestado a la educación pública a nivel regional, ¿no? Entonces, eso pues, le pega en general a la educación superior. También creo que tiene que ver con el contexto pospandémico
de déficit de sentido y de desencanto en torno al futuro para las juventudes, ¿no? O sea, ha habido en realidad un descenso en México, en general de la matriculación universitaria, ¿no? Por la precariedad económica, pero también porque no lo ven, ¿no? En este desencantamiento sobre el futuro, pues como que no tiene tanto sentido, ¿no? Si no creemos en el futuro, si no creemos que hay futuro, como que no tiene tanto sentido internarnos 5 años en una institución a estudiar el mundo social. Y creo que también tiene que ver con esto que vivimos de un contexto de reforzamiento de los discursos fascistas y conservadores a nivel internacional que desprecian al pensamiento crítico, que es central para las ciencias sociales, y esto desmotiva a las juventudes a estudiar estas carreras que se basan en el pensamiento crítico. Entonces, bueno, ya para cerrar, ¿no? Si queremos un futuro distinto, ¿no? Si queremos sanar un poquito de este mundo que está en llamas, tenemos que hacer las cosas distintas, ¿no? Si queremos un futuro distinto, tenemos que sembrar infancias y adolescencias distintas a través de pedagogías emancipatorias. A mí me encanta esta metáfora de la maestra como sembradora, ¿no? Como sembradora de esperanza, como sembradora de rebeldía, ¿no? Efectivamente, trabajamos con adolescentes, con jóvenes, y creo que eso tiene un potencial enorme, ¿no? Entonces me gusta por eso mucho esa idea de que sí somos sembradoras, ¿no? Desde nuestra posición de docentes, incentivemos las vocaciones en ciencias naturales y también en ciencias sociales, ¿no? No reproduzcamos esos discursos de los que quizá nosotros también fuimos víctimas, ¿no? Cuando una dice a los 17 años quiero estudiar sociología, pues nos dicen, estás loca, te vas a morir de hambre, ¿no? Entonces no reproduzcamos ese mundo adulto, ese autoritarismo del mundo adulto del que nosotros también fuimos víctimas en su momento, ¿no? No reproduzcamos estos discursos de que no vale la pena, de que no hay futuro, de que no hay trabajo, al contrario, ¿no? Busquemos junto con el estudiantado horizontes de posibilidad. Em, y entonces, bueno, quiero cerrar nada más con esto, ¿no? Que está en la lectura que propuse para que ustedes también compartieran, que cada día en nuestras aulas las y los docentes hacemos una contribución fundamental a las ciencias, ¿no? Porque cada día, a lo mejor no nos enteramos, pero alguna de nuestras estudiantes un día, ¿no? También va a ser maestra, algún día a lo mejor también va a dedicarse a la investigación, va a dedicarse a la ciencia, y entonces todos los días como maestras y maestros estamos haciendo una contribución fundamental a las ciencias, ¿no? Y entonces que lo hagamos de una manera reflexiva, ¿no? De una manera tomando esa responsabilidad ética, ¿no? Entonces, bueno, yo acá lo dejo, perdón por extenderme, y pues quedo muy a su disposición para dialogar, para cualquier comentario, duda. Pues también me gustaría mucho como que reflexionemos juntos cómo lo viven ustedes, ¿no? Cómo viven ustedes como que ese escenario de, pues sí, de un poquito de desencanto, ¿no? De las juventudes frente al futuro. eh, ¿Cómo lo viven ustedes como que esto de que ha bajado un poquito el interés de las juventudes por estudiar ciencias sociales, o lo que quieran que comentemos, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias y quedo a su disposición. Sí, Jesús. Y gracias, doctora Selene. Felicidades por la charla, muy ilustrativa, también muy triste, ¿no? Ver esos datos, ¿no? En discursos que muchas veces son discursos muy positivos, ¿no? Por ejemplo, este dato de ya casi se logra la igualdad, ¿no? En la educación, pero en los hechos, pues están ocultando muchas desigualdades, ¿no? En el caso del CCH, por ejemplo, las materias de histórico-social, está ciencias políticas, está economía, teoría de la historia, pues tiene ya un rato que ha bajado mucho su demanda.
¿no? Y bueno, por ejemplo, hace poco discutíamos con la directora y precisamente utilizaba esta frase, ¿no? Es que ya no está de moda. No, y lo que decían las autoridades de por qué se ha disminuido la matrícula es que se debe a los algoritmos, que según es la programación, ¿no? Entonces, yo sí creo que dentro de las universidades también hay una política, ¿no? De vaciar, como bien lo dice usted, el pensamiento crítico, el pensamiento social histórico y administrativamente lo vacían programando los algoritmos. Entonces van vaciando este tipo de materias, ¿no? Algo que también ha sucedido es esta institucionalización de la cultura de perspectiva de género, ¿no? En el caso del CCH se hace obligatoria una materia en línea que es igualdad de género. ¿No? Y bueno, pues en realidad casi es obligatoria, me parece que no tiene créditos, pero es obligado aprobarla y generalmente quienes más la cursan son estudiantes mujeres, ¿no? Y ahí más bien para dar la materia se ha vuelto más bien una especie de si estás dentro del grupo institucional, te van a permitir impartir la materia, si no, no. Es decir, se ha politizado y como bien lo decía, la institucionalización pues sigue frenando las luchas feministas, ¿no? A nosotros, que es para lo que una de las partes importantes de esta charla y que queremos ahí discutir es qué tanto también puede ser, em, eh, a ver, déjeme plantear, qué tanto puede ser una trampa, ¿no? El incorporar la perspectiva de género como aprendizaje transversal en los planes de estudio de todas las materias del bachillerato, ¿no? Porque en los hechos, pues la desigualdad estructural no se atiende y más bien estamos pues dando, en el mejor de los casos conceptos, pero en realidad estamos dando solo narrativas. Por ejemplo, el lenguaje inclusivo, ¿no? Por ejemplo, algunos conceptos de género, pero no estamos atendiendo las desigualdades. Es decir, basta esta propuesta curricular de aprendizajes transversales, incorporando la perspectiva de género para poder cambiar estas realidades que son terribles como conforme va avanzando el nivel educativo hay menos mujeres y por lo tanto pues mayores injusticias, ¿no? Basta ese aspecto curricular, es una buena oportunidad. ¿Cuál sería su valoración ahí, doctora? Gracias. Perdón también por extenderme. No, está muy bien, muchas gracias, Jesús. Si les parece, juntamos, escuchamos a Ara y ahorita respondo. Sí, Ara, te escuchamos. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por su ponencia. Estuvo muy bonita en cuanto a contenido, pero también visualmente muy, pues sí, muy llamativa. Yo tengo algunas dudas. Eh, Generalmente cuando se destinan espacios para hablar de las niñas y las adolescentes en la ciencia, como usted ya mencionó, se suele priorizar a las ciencias exactas, a las ciencias naturales, y se deja de lado a las ciencias sociales. Eso es un sesgo importante porque se le da más peso a lo eh, científico que resulta utilitario en cuanto a, bueno, si estudias esto, puedes producir una vacuna que será rentable o puedes generar energía a través de fusión nuclear y eso igual va a poder mercantilizarse. Y bueno, la teoría, en ese sentido, la teoría crítica, pues no es tan mercantilizable y bajo esa lógica no se le da tanta relevancia. A mí me llama la atención en el colegio que, por ejemplo, se está construyendo, creo que ya va para un año, un edificio que está destinado a laboratorios del área de ciencias experimentales. Está bien, es necesario, pero cabría la pregunta si las ciencias sociales no requerimos también
espacios nuevos, espacios adecuados. También existe un edificio que se destina pues a la investigación científica, a formar estudiantes y estudiantes pues interesados en la ciencia, pero cada piso corresponde a una disciplina del área de las ciencias experimentales. Entonces hay laboratorios para física, para química, para biología, y aunque hay un espacio destinado a las ciencias sociales, ni siquiera físicamente es tan notable. Eh, entonces esos son sesgos importantes porque estamos pues dando una idea de que ciertas disciplinas son más importantes y son más relevantes que otras. Tenía también una duda al estar leyendo el texto que nos sugirió, pero se resolvió con su charla. Y la duda era sobre si también em, hay como ciertos sesgos que tienen que ver con la colonialidad. Me refiero a que en el sur global de por sí el presupuesto destinado a la investigación científica es muy reducido. Y bueno, hay muy pocos espacios para dedicarse a la investigación científica. Y esos espacios pues son ocupados por personas que tienen un montón de privilegios, porque no cualquiera tiene todo pues sí, todas las condiciones materiales para poder llegar a esos espacios. Y hay varios institutos donde, si checamos el directorio de investigadores, son muchísimas personas que son extranjeras. Entonces, también habría que preguntarse, o sea, qué tipo de ciencia estamos desarrollando, ¿no? O sea, quiénes estamos dejando fuera de esa construcción de la ciencia. Y eh, bueno, eso lo relacioné con lo que ahorita mencionó sobre los ocupantes naturales, ¿no? Y una tercera duda es sobre estos sujetos epistémicos. También pueden ser eh, mujeres de pueblos originarios que tienen pues conocimientos valiosos, pero que son simplemente desdibujados de la historia de la ciencia porque no están, digamos, enmarcados dentro del conocimiento formal, ¿no? Entonces, de hecho, muchos de los indicadores que suelen utilizar los organismos internacionales ni siquiera están cuantificando y midiendo esas otras formas de organización y esas otras formas de generar conocimiento. Entonces, también una propuesta, pues, es que como docentes rescatemos también esas otras formas de generar conocimientos, ¿no? Y bueno, serían todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sara. Jocelyn, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues no pude estar al inicio, pero me pareció, ahora sí que los últimos minutos fueron, ay, valiosísimos. Me identifiqué mucho con lo que usted dijo, doctora, de la masculinización, ¿no? O sea, creo que ese es un elemento, bueno, bueno, no soy experta en el tema, pero nunca, o sea, no había escuchado hablar de todo esto, de la masculinización y de los elementos masculinos que uno tiene que optar cuando uno está en una carrera que es dominada por más hombres que por mujeres, ¿no? Yo soy arqueóloga y también soy musicóloga y en ambas carreras tuve que masculinizarme porque cuando uno sale a campo y está en excavación, pues las personas que te ayudan a excavar son hombres, ¿no? Son peones. Entonces, ahí hay un choque de poder muy importante en donde también las mismas arqueólogas en el gremio te descalifican y te dicen, si tú te quedas, bueno, eso se lo acaban de decir a una amiga que acaba de ganar su plaza en un sitio arqueológico de San Luis Potosí y que le dijeron, ¿sabes qué? O sea, pues tu destino va a ser que te cases con pues, alguien del pueblo y pues te vas a casar y y ya no vas a ejercer, ¿no? Este, o sea, la violencia ejercida de arqueóloga a arqueóloga.
¿no? Y bueno, pues sí, también en la carrera, pues sí hay mujeres, pero no hay, digamos que no tanto como hay más hombres, ¿no? Y en la carrera de música, yo empecé a estudiar piano en la Facultad de Música y terminé haciendo una maestría en musicología ahí. Y ahí fue muchísimo más la masculinización que yo tuve que ejercer dentro de la carrera de música que en la misma carrera de arqueología. ¿Por qué? Porque un maltrato sistematizado también hacia las mujeres. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en una orquesta, pues ¿quiénes tocan el contrabajo? Más hombres, ¿no? Pues porque también cargar el instrumento es un cohete, ¿eh? ¿Quiénes tocan trombón, corno inglés, trompeta, ¿no? Y la tuba, hombres, ¿no? ¿Quiénes son más guitarristas, hombres o mujeres? Hombres, ¿no? Compositores, ¿no? Entonces, es una carrera, cuando yo entré a estudiar piano, es una carrera en donde le tienes que demostrar al profesor que tienes. No lo quiero decir de esta manera, no lo quiero decir, pero tienes los suficientes pantalones para tocar Liszt, o tienes para tocar Chopin, o para tocar Tchaikovsky de cómo se tiene que tocar, ¿no? Y los mismos profesores de instrumento te van descartando, ¿no? Yo tenía un profesor que pues era homosexual y o sea, las mujeres las trataba mal, o sea, aparte misógino, ¿no? Y sí me daba cuenta que hay un maltrato sistematizado, ¿no? Sí a las mujeres, pero también hacia los alumnos, ¿no? Que, por ejemplo, ahorita entró una nueva directora y pues sí hizo ver mucha de la violencia que se vive en la facultad, ¿no? Profesores de canto que hacen vocalizar a sus alumnos, soy un pendejo, ¿no? Y se escucha eso en las aulas. Es que uno no se da cuenta de la gran violencia que se ejerce en esa facultad, pero es un ninguneo como no se imagina, o sea, es humillar, ridiculizar al alumno, ¿no? Porque, o sea, te castigan de una manera tal que porque no estás interpretando correctamente, ¿no? Porque no estás metiendo bien el pedal o porque no estás ligando, no estás haciendo bien la frase, ¿no? Etcétera. Entonces, realmente es una violencia sistemática que se vive, ¿no? Bueno, en esa facultad, porque pues, no he visitado otras facultades, pero en esa en específico se tienen esos registros de mucha violencia a hombres y mujeres y a las mujeres sobre todo en instrumentos que no son de mujeres, ¿no? Entonces, uno se tiene que masculinizar. Yo me tuve que masculinizar en el piano, ¿no? Porque pues para poder sobrevivir en esa jungla, lo tuve que hacer a capa y espada con el maestro de contrapunto, ¿no? También, así de, pues es que tú no sabes, es más, eres oyente, ¿no? Y mujer, ¿no? Entonces, cosas de ese tipo bueno, pasan en las aulas, ¿no? Yo trato de no reproducirlo, ¿no? Yo doy historia de la música ahí, y sí veo ese trato de profesor-alumno, donde el alumno te trata así con tanto, pero con tanto respeto, ¿no? Así, y yo trato de romper eso, ¿no? Y realmente también quiero pensar que lo que estamos haciendo y construyendo desde la educación media superior, yo trabajo en CCH Sur, ¿no? Atendiendo alumnos de primero a cuarto semestre, que esa materia de género tiene que tener un efecto porque yo no lo veo en la facultad, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarle como, ¿cuál sería ese efecto? Porque tal como dice Jesús, estructuralmente no se están combatiendo esas violencias. Estructuralmente la UNAM sigue siendo exactamente la misma, ¿no? En el sentido de que pues les das el poder al profesor, ¿no? Sí tenemos un departamento de violencia de género, ¿no? Pero en realidad las prácticas siguen siendo las mismas, ¿no? Entonces quiero pensar que en un futuro no muy lejano, ¿no? Pues realmente sí se logra modificar, ¿no? Muchos de los patrones. Digo, pues a lo mejor es que es difícil, pues, mover a los investigadores, a los profesores de carrera que ya tienen N mil años y que tienen ciertas prácticas, como bien dice Araceli, ¿no? Que
pues también en la facultad pasa, ¿no? O sea, ¿quiénes? Hay muchos profesores extranjeros, violinistas, violistas, ¿no? De Rusia, de Alemania, de Viena, que a lo mejor no la hicieron en su país y que aquí sí la están haciendo, ¿no? O sea, el posgrado de música está lleno de extranjeros, ¿no? Entonces, realmente, pues yo quisiera preguntarle como cuál es esa proyección de esa semillita que están sembrando ahorita, ¿no? Los profesores y las profesoras que están dando esta materia de género, que también ya entramos también a una politización de la materia de, pues si no eres del grupo no puedes dar la materia, ¿no? O si no tienes, pues, cierto número de cursos o, no puedes dar la materia. Pero pues también me pregunto, o sea, hacia qué inclinación está dando esa materia. ¿Se generarán buenos resultados? ¿No? ¿Seguiremos con las mismas prácticas? ¿No? Todo eso, pues, me gustaría como que, no sé, usted, ¿cuál sería su opinión con respecto a eso? Muchas gracias. Muchas gracias, Jocelyn. Sí, José, te escuchamos. Sí, mira, a mí me surgió una duda eh, en esta cuestión de cómo se ha generado esta alienación de las mujeres, por ejemplo, en términos del conocimiento, de lo que ellas aportan al conocimiento. En el caso, por ejemplo, de historia o de economía, que son áreas que yo conozco, cómo van quedando relegadas, por ejemplo, todas sus propuestas teóricas. Eh, en el caso, por ejemplo, del programa de Historia Universal y el programa de Economía en particular en el CCH, en esos programas, bueno, en el caso de Historia se mencionan algunas mujeres, pero en la práctica, digamos, sí quedan borradas, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy claro. En Historia Universal 2, cuando vemos el imperialismo, se hace mención y sí se indica un poco la teoría de Lenin sobre el imperialismo, pero nunca se toca, por ejemplo, la propuesta tan completa de Rosa Luxemburgo, queda fuera, ¿no? Y esto, por ejemplo, yo lo llegué a mencionar con compañeros, con colegas en seminarios, etcétera, y ahora que se hizo el ajuste al programa, pues no se incluyeron más mujeres, creo yo, ¿no? Según esto yo, no se han integrado más. Entonces creo que desde ahí ya hay una forma, ¿no? De empezar a invisibilizar, a borrar esas propuestas que finalmente pueden ayudar a complementar la visión de tanto de nosotros como docentes, como del alumno, ¿no? La alumna. Y entonces a partir de ahí me surge la duda de si, por ejemplo, en el caso tuyo, eh, digamos, tú has investigado sobre precisamente esta cuestión de los programas a nivel superior en la licenciatura en la que tú das o en tu área de conocimiento, ¿no? ¿Qué tanto esos programas también, digamos, tienen pues esta característica de dejar fuera, ¿no? A las mujeres que han teorizado sobre tu área disciplinaria? Porque creo que al final también es un elemento importante, en tanto que por un lado la institución, como dicen mis compañeros y mis compañeras que me antecedieron, el discurso es vamos a construir una sociedad de igualdad, etcétera, pero ya desde ahí pues no se está cumpliendo con el objetivo, ¿no? Entonces entramos en este doble discurso. Sí, muchas gracias, José. Vero, te escuchamos. Gracias. Bueno, Cele, siempre es un placer escucharte, siempre y desde siempre. Y voy a ser puntual. Tengo dos inquietudes. Me gustaría que las rastrearas un poco a partir de la propuesta. Ahora, en las plazas que hay de concurso en la UNAM, de repente las mujeres, aún con perspectiva de género, no importa qué carrera, qué materia se esté peleando, de repente estamos conscientes que tenemos que echarle como el doble o el triple de ganas, ¿no? Porque pues vamos a concursar y a veces he visto como
pues sí, en contraste con algunos varones, ¿no? Como que nosotras nos tenemos que inflar, ¿no? Para estos concursos, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que me dijeras cómo lo percibes. Y la otra pregunta muy breve sería, ¿cómo no vacunar a los estudiantes en contra de la perspectiva de género? Porque como ya te mencionaban, en el CCH la materia de género se puso como obligatoria, pero se puso en contraturno. Es decir, los estudiantes que van en la tarde a veces tienen que levantarse para tomar su clase a las 7 de la mañana y no es una clase interactiva, ¿no? Es en línea. Y es una plataforma pues que ya está diseñada para contestar ciertos ejercicios y mis estudiantes que la cursan, pues se pasan las tareas y ya solo suben los archivos como para cumplir. Y bueno, pues creo que ahí tampoco hay un proceso artesanal o de sembrar, como lo mencionas, pedagogía en los estudiantes respecto a estos temas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus comentarios, por su retroalimentación. Súper interesante todo. Bueno, voy a ir tocando los puntos que más me removieron, ¿no? Jesús, perdón, Jesús tocaba un punto que luego vuelve a salir, ¿no? De la institucionalización de la perspectiva de género, ¿no? Y pregunta, ¿basta? ¿No? Y la pregunta es, pues para todos nosotros, ¿no? ¿Nos basta? ¿Nos es suficiente? ¿Nos alcanza con eso? Y bueno, esto obviamente está relacionado con lo que decía Jocelyn, ¿no? Que preguntaba, bueno, ¿cuál es el efecto esperado? ¿Cuál es la proyección de estas materias de género? Y lo conecto con este último comentario de Vero, ¿no? De la materia de género en el CCH, que es un excelente ejemplo de las contradicciones que ocurren cuando se institucionaliza algo que es tomado de los movimientos sociales, ¿no? Como la perspectiva de género. Entonces, voy a empezar con eso, ¿no? Esto de nos basta con eso de la institucionalización de la perspectiva de género, pues no, por supuesto que no. Y aquí voy a ponerme ruda. Voy a decir lo que realmente pienso. Y me voy a ayudar de una rapera que me gusta mucho, Sara Eve. Tiene una línea que dice, que es ruda, pero es cierto. Dice, todo lo que viene de arriba seguro se pudrirá, ¿no? Entonces, cuando es un mandato de la autoridad, ya cayó en otra lógica, ¿no? Recordemos que estas materias de género, ¿de dónde salieron? No es que la institución un día agarrara la onda y dijera, ay, como que hay que prevenir estas cosas que vemos que están ocurriendo, no. Fue porque ya no quedó de otra, ¿no? Porque hubo un movimiento enorme en la UNAM y en otras universidades públicas, em, en México y en otros países de América Latina, donde tomaron las instalaciones, ¿no? Donde las compañeras organizadas, las morras, como se autoidentificaban ellas, las morras organizadas, toman las instalaciones, cierran las facultades y dicen, basta, ¿no? Pegan en la mesa y dicen, no más, está pasando esto, esto y esto, y así no queremos. Y entonces a la institución ya no le queda de otra más que hacer algo, ¿no? Como decimos en México, al niño ahogado se tapa el pozo, una cosa así, ¿no? Tuvo que ocurrir eso, ¿no? Tuvieron que hacer un enorme movimiento para que la institución moviera un pie, ¿no? Y muchas veces las instituciones cambian un poquito para que no cambie nada. Entonces, yo conozco lo que ha pasado con la materia de género en CCHs, ¿no? Lo sé porque una compañera, Montserrat, me ha contado y me parece tremendo, o sea, tremendamente mal, ¿no? Porque, ¿por qué en línea? ¿Por qué si es educación presencial, por qué esa materia se las ponen en línea? ¿No? Cuando sabemos que esto de la educación en línea no nos resultó, ¿no? Porque no se generó un modelo reflexionado, auténtico, etcétera, sino que fue, haz lo que tú ya siempre haces, pero ahora hazlo por Zoom, ¿no? Como si fuera cualquier cosa. Entonces, eso, ¿por qué en línea, no? ¿Por qué en contraturno? Es obviamente como que todo está puesto para que no quieran la materia, el estudiantado.
¿no? ¿Y por qué lo iban a querer si les implica más trabajo, les trastorna los horarios, les meten todas estas complicaciones de que si tienen o no tienen conexión a internet, etcétera? Entonces lo han hecho terrible, ¿no? O sea, ese caso es como que paradigmático, yo creo, de cómo no se debe hacer, ¿no? Y de qué termina siendo, esto nos lleva a un punto, ¿no? Estamos ahorita en una fase en la que ya es muy difícil que alguna institución, al menos en México, afortunadamente, sabemos que en El Salvador, en Argentina, en Ecuador, sí se atreven, ¿no? A cerrar instituciones de género, etcétera. Pero en México estamos en un momento en que ya es muy difícil sostener esas posiciones abiertamente sexistas. Entonces estamos en un momento de simulación, ¿no? La institución simula que ya cambió, que ya hizo lo que tenía que hacer, que ya quedaron satisfechas las exigencias de los movimientos de mujeres de hace unos años, y eso es falso. Entonces yo creo que como docentes tenemos que ser una voz crítica frente a eso, ¿no? Como docentes en nuestras aulas, yo apelo como que esta idea de que como profesores en nuestras aulas tenemos una posición privilegiada para transformar cosas, para hacer que las cosas se muevan. Y yo creo que definitivamente tenemos que ser una voz crítica y buscar las maneras de incidir institucionalmente para que, por ejemplo, en ese caso de la materia en CCH, que se transforme la manera en que está impartiéndose, porque es antipedagógica, es antifeminista, paradójicamente, ¿no? Entonces ahí esto tiene que cambiar, ¿no? Porque si no cambia, en unos años van a volver a hacer movilizaciones las compañeras y van a exigir unas transformaciones reales, ¿no? A lo mejor es lo que tiene que pasar, ¿no? Para que las cosas cambien. Em, Luego avanzo a algunas otras cosas, ¿no? Esto que decía Ara, ¿no? De el sesgo de desconsiderar a las ciencias sociales porque son menos mercantilizables, por supuesto, ¿no? Y bueno, que hay incluso una inversión desigual para ciencias sociales y para ciencias naturales, porque está esta idea de que las ciencias sociales no necesitamos nada, ¿no? O sea, las ciencias duras sí necesitan laboratorio, necesitan infraestructura, necesitan prácticas de campo, y las ciencias sociales no necesitamos nada, ¿no? Ya ni siquiera libros. Pues falso, falso de todas, no, completamente. Las ciencias sociales también necesitaríamos presupuesto para prácticas de campo, ¿no? También necesitaríamos espacios de laboratorios, ¿no? También necesitaríamos bibliotecas bien equipadas, ¿no? Un montonal de cosas, ¿no? Pero entonces, por supuesto, esta distinción, ciencias naturales, ciencias sociales, constituyen una reproducción de las desigualdades estructurales, ¿no? Casi siempre las dicotomías, el pensamiento binario, ¿no? Que pone por un lado una cosa y por el otro, en este caso ciencias naturales contra ciencias sociales, casi siempre expresan relaciones sociales desiguales, ¿no? Entonces ahí lo que se nos está expresando es que se ha impuesto las élites de las ciencias duras, que se impuso una definición positivista de lo que es la ciencia. Y entonces, ahí yo creo que la interpelación tiene que ser a que cuando tratemos estos temas, digamos que como científicos sociales no permitamos esa marginación, ¿no? Por eso a mí en esto del 11F, el Día de las Niñas y Mujeres en las Ciencias, a mí yo trato de estar en todos los moles, ¿no? Porque si no, todo se queda en ingenieras, en astrónomas, que es fascinante escucharlas, pero para mí es muy importante posicionar las ciencias sociales también somos ciencias, ¿no? Y esto lo voy a conectar también con lo que decía José, de que en los programas dejan fuera la contribución de las mujeres, ¿no? En efecto, ese es un elemento central de esto de la violencia epistémica. Y a eso nos referimos también con no solo querer que haya más mujeres en el ámbito de las ciencias, sino transformar a las ciencias. Y eso de transformar a las ciencias incluye asumir que las ciencias sociales también somos ciencias, ¿no? Y que debemos estar relacionadas con las otras modalidades de ciencia y también transformar los contenidos de las ciencias, ¿no? Porque
cuando incluimos las contribuciones de mujeres, no nos encontramos con más de lo mismo. Nos encontramos con unos saberes específicos, particulares, muy ricos. Lo que las contribuciones científicas de las mujeres no son reductibles a las contribuciones hechas por los hombres, ¿no? Como nuestras formas de vida son distintas, ¿no? Por la división sexual del trabajo, las mujeres sabemos otras cosas, conocemos de maneras distintas a los hombres y son muy valiosas. Y Rosa Luxemburgo, qué bueno que la traen a cuento porque se me hace el ejemplo paradigmático de esta voluntad de no saber, ¿no? O sea, cuando en la academia se tiene esta posición como de, ay, pero seamos realistas, o sea, como de, bueno, o sea, por ética, ¿no? Por una cuestión de justicia social, pues sí, hay que hablar que también las mujeres han hecho contribuciones a la ciencia, pero los compañeros, muchos compañeros, no le dedican el tiempo a ponerse a leer, ¿no? A las pensadoras. Y Rosa Luxemburgo se me hace muy paradigmática porque hizo unas contribuciones tremendas, ¿no? Al pensamiento marxista y todavía hay quienes regatean, ¿no? He escuchado cosas como, bueno, pero era agitadora, era revolucionaria, pero no era socióloga, no era economista, no era científica. Entonces, ¿qué estamos entendiendo por ciencia? ¿No? O también he escuchado que dicen, bueno, pero no hicieron teoría. Entonces, ¿qué entendemos por teoría, no? Entonces, muchas veces la palabra teoría, la palabra ciencia se usan como un comodín para descalificar, ¿no? Así como esa tarjeta que siempre sirve y que clavas en cualquier momento para descalificar que esa contribución no es realmente importante, ¿no? Entonces, por eso el llamado es a transformar los contenidos de la ciencia, ¿no? A transformar las relaciones entre agentes científicos, ¿no? Y no solo a que entren más mujeres. Bueno, luego esto de los sesgos coloniales, pues yo escuchaba y pensaba, bueno, por ejemplo, en mi facultad, ¿no? Para titularse de sociólogo internacionalista, ciencia política, lo que sea, hay que acreditar idioma extranjero, ¿no? Y así le llaman, ¿no? Idioma extranjero. ¿Y cuáles son esos idiomas que se pueden, acreditar? No puedes acreditar con náhuatl, ¿no? No puedes acreditar con Mije, ¿no? Tienes que acreditar con inglés o francés. Entonces, ¿qué más? Y se me hace increíble, por ejemplo, en mi facultad, la carrera de antropología integra en su currícula básica la materia de inglés. Es la única carrera que lo tiene integrado dentro de las materias de la carrera. En todas las carreras se estudia aparte el idioma, pero en antropología pusieron inglés como parte de las materias básicas. Dicen que porque la literatura más importante especializada está en inglés. A mí me parece una cosa contraintuitiva, así como esto de que la ginecología está masculinizada, se me hace ahí un choque como de qué pasó, pues se me hace contraintuitivo que para hacerse antropólogos valga más el inglés que algún idioma originario de Abya Yala, ¿no? Por ejemplo. Em, y bueno, también estas reflexiones sobre masculinizarnos, qué tremendo, ¿no? Em, ¿Qué significa masculinizarnos, no? Porque a lo mejor, o sea, masculinizarnos pasa obviamente por cosas a veces de nuestra apariencia física, pero es algo muchísimo más profundo, ¿no? Masculinizarnos significa asumir el autoritarismo académico, ¿no? Y entonces las mujeres, cuando vamos avanzando en este mundo académico y nos acomodamos, esto lo voy a decir así como nos lo dijo Rita Segato el semestre pasado que estuvo en mi facultad y dio una conferencia fantástica, dijo Rita, llegamos a puestos de poder las mujeres en la academia y tenemos esta tentación de trasvestirnos de hombre, dijo ella, ¿no? Y con esto se refería a ponernos esa indumentaria autoritaria, meritocrática, ¿no? Así como de, bueno, a mí ya me tocó sobrevivir al maltrato, ahora va la mía, ¿no? Como que venganza intergeneracional. Pero qué interesante, ¿no? Lo que dice Jocelyn. No es porque seamos unas malditas, ¿no? No es por una cosa tampoco de venganza, como estoy diciendo ahorita de broma, ¿no? Es porque como que nos orillan a eso, ¿no?
nos orillan a demostrar, ¿no? Y esto también que decía Vero, ¿no? Cuando entramos a los concursos, como que nos tenemos que inflar, tenemos que ser buenísimas, ¿no? Mejor de lo que serían nuestros compañeros, porque de entrada se duda de nosotras, ¿no? Se duda de que nosotras tengamos esa capacidad, ¿no? De que tengamos la posibilidad de ser teóricas, de ser científicas. Entonces, en efecto, esa masculinización es porque el mundo académico nos obliga a demostrar. Y eso es la masculinidad, porque la masculinidad es algo a estarse demostrando todo el tiempo. ¿No? Por eso la socialización entre varones pues es tan pesada, ¿no? Porque todo el tiempo se tienen que estar demostrando que si van al gimnasio, que si se ligan chavas, que si quién toma más, que, ¿no? Que si quién es a quién lo ha agarrado la tira más veces y, ¿no? Todo es una competencia, todo es estar demostrando. Y a eso nos lleva el juego académico, ¿no? A tener que estar demostrando todo el tiempo que sí podemos estar compitiendo con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que el desafío es a que las mujeres hagamos ciencia a nuestra manera, ¿no? Que no caigamos en la tentación de imitar el modelo androcéntrico positivista dominante de hacer ciencia, sino que hagamos también ciencia a nuestra manera, ¿no? Dialogando con esa forma positivista, ¿no? Pero también eh, estableciendo nuestras formas. Y esas formas, lo voy a decir de una manera muy coloquial, también implica a veces, al menos a veces, escuchar a nuestra intuición, ¿no? Lo voy a decir en términos más que lo coloquiales, a veces escuchar a nuestra corazona, a nuestra cuerpa, porque en realidad fue la modernidad occidental la que desacreditó a esas como fuentes legítimas de conocimiento, ¿no? La intuición, el conocimiento corporal, la espiritualidad, ¿no? Todas esas formas de conocimiento que eran reconocidas, muy reconocidas en estos territorios que habitamos antes de la gran invasión, pero Occidente moderno nos impuso la idea de que esas no son formas válidas de hacer ciencia. Em, pero sí son formas legítimas de conocer el mundo. La espiritualidad, el cuerpo, la emocionalidad, la intuición, también tienen algo que decir sobre este mundo. Entonces, yo creo que ese es el principal desafío, ¿no? No solo para las mujeres en el mundo académico, sino también para los hombres, porque estamos en este paraje colonial, ¿no? Al final de cuentas, también a los hombres se les ha impuesto esa forma positivista colonial de hacer ciencia, donde tienen que negar, ¿no? Los saberes que también estaban en su ser desde antes de la invasión. Entonces, hacer ciencia en nuestros términos, no solo desde la beta de lo que significa ser mujer, sino también hacer ciencia en nuestros términos, o sea, en los términos de lo que significa vivir desde América Latina, ¿no? De lo que significa experimentar este mundo desde el sur global, ¿no? Abandonar la casa del amo, ¿no? En esta referencia que hace Audre Lorde de la casa del amo como ese lugar, de la hegemonía, ¿no? Donde reside lo hegemónico, abandonar esa casa del amo, porque América Latina no es la casa del amo, aunque estemos en la UNAM, ¿no? Asumir esa posición marginal desde la que también podemos crear conocimiento muy importante, ¿no? Eh, a mí me, a mí me enseñaron sociología diciéndome que en América Latina no había una propuesta teórica original, ¿no? A eso me lo enseñaron a mí en la licenciatura. Y tuvieron que pasar muchos años, ¿no? Para que yo descubriera que claro que hay tradiciones teóricas importantísimas que nacieron en América Latina, que siguen vivas y que son importantísimas. Por hablar de una que ahorita veo que afortunadamente se usa mucho, que es la investigación acción participativa, ¿no? Que es una propuesta súper latinoamericana, ¿no? Que nace en Colombia, que es una cosa hermosa, maravillosa, que al día de hoy en el norte global están adoptando, ¿no? Nos están copiando,
pero es una tradición intelectual original latinoamericana y donde hubo participación muy importante de mujeres, ¿no? Aunque no están tampoco narradas en la historia oficial de la IAP, que nos habla de Orlando Falsborda, pero no nos habla de María Cristina Salazar, ¿no? No nos habla de Virginia Gutiérrez, ¿no? Entonces, otras figuras muy importantes de sociólogas, trabajadoras sociales que también fueron fundadoras de la investigación acción participativa. Y bueno, pues creo que un poquito por ahí van mis reflexiones. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un honor escucharte bueno, hacernos reflexionar, así como dardos en la herida que das, porque hablas, pues sí, desde la educación, pero también traes propuesta y bueno, te agradezco. Jesús, no sé si quisiera cerrar con algo más. Pues nada más, doctora, muchas gracias. Decirle que su constancia ya posiblemente nos la entreguen entre hoy y mañana y se la haremos llegar y pues espero que nos volvamos a encontrar en estos espacios. Muy amable, un gusto. Muchísimas gracias por la invitación, he estado muy contenta, quedo muy a su disposición para cualquier otra actividad que tengan, también con muchas ganas de, si algún día tienen actividades presenciales, pues ir a visitarles por allá. Entonces, bueno, yo quedo muy a su disposición y muchísimas gracias. Gracias, sí te vamos a tomar la palabra. Claro que Sí, sí. así es. Un Gracias. abrazo para Abrazos. ti, para todas y todos, compañeras, compañeros, buen fin de semana. Gracias, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias por todo. Bye, bye, Jesús.